Ahora sí. Entonces, ya, vamos a comenzar a hablar de lo que es la evaluación genética integral. Entonces, ¿por qué esta parte está al final? Porque la persona mayor puede tener patología musculoesquelética. O sea, todos tienen quejas, achaques, que tienen un aire, que tienen un tirón en la espalda, que la pierna, que las rodillas, que la artrosis, la cadera, etc. Entonces, también tienen ciertos signos de envejecimiento asociados a la parte musculoesquelética y la parte respiratoria. En la parte respiratoria, generalmente a la mayoría de personas mayores, cuando tú la auscultas, le vas a escuchar como ruido agregado los crépitos, ¿ya? Porque a lo largo de su vida tuvieron alguna neumonía o neumonía, no sé cómo se dice, ya lo estoy dudando. Lo he escuchado de las dos veces y lo he leído de las dos veces. Lo mismo, por ejemplo, con enfermedad neurológica. Ahora tú dices como, chuta, ya, pero enfermedad neurológica pueden tener, digamos, un accidente cerebrovascular. Sí, pero como nosotros vimos en las presentaciones, no es la única enfermedad neurológica que pueden tener. Enfermedades neurológicas que están relacionadas desde la parte de alteración cognitiva, como es un Alzheimer, es una enfermedad neurológica, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de, no sé, la esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, la cerebrovascular, el Parkinson. De hecho, está aumentando la cantidad de personas que tienen Parkinson. Personas que tengan algún tipo de alteración de la conducta, ¿ya? Conducta, por ejemplo, que tú lo dices, oye, no sé, la persona esquizofrénica, por ejemplo. Una persona con depresión ya es una persona que tiene alteración de la conducta y eso es algo neurológico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros abordamos a una persona o evaluamos y vamos a tratar a una persona mayor, tenemos que dar una vuelta completa de la evaluación, ¿ya? Entonces acá realmente van a poder ver o evidenciar lo que es la evaluación integral de una persona y no se quede solamente con quién es la persona mayor. O sea, cuando nosotros vemos un paciente, un niño que tiene parálisis cerebral, igual hay que ver el apartado respiratorio, ¿ya? También tenéis que preocuparte de otras cosas. Entonces es un enfoque más integral que yo les propongo que ustedes lo vean en el resto de la población igual. Porque al final yo pregunté, ¿tuvieron pasantía de geriatría? Me dijeron que no. Pero cuando fueron a rehabilitación en salas de RBC, ¿vieron pacientes geriátricos? Sí, yo no. Ya, pues. Sí. Yo no he visto ni... ¿Ninguno sobre 65? En neuro. ¿Vieron pacientes geriátricos? O sea, todos vieron pacientes geriátricos sin saber lo que es la evaluación genética integral como tal, pero se basaron más en la parte musculoesquelética, o en la respiratoria, o en la parte neuro, ¿ya? Entonces la idea es que acá cuando ustedes vean el enfoque global, lo vean como un todo, ¿ya? Y no que musculoesquelético es esto, respiratorio es esto, que neuro es esto. No, están todas las áreas mezcladas, ¿ya? Y eso es la idea de aquí en adelante. Entonces, lo que quiero acá es reflexionar sobre las condiciones que afectan la funcionalidad de las personas mayores. De hecho, esto es una clase que la verdad es más entretenida que la que viene. Se presta un poquito más la discusión. A la hora de ver las formas de evaluación y se ocupan muchos formularios. Entonces ahí va a ser bastante latero la verdad. Pero esta parte es mucho más entretenida. Entonces partimos por ¿qué es una persona mayor? ¿Ya? Antiguamente se decía adulto mayor, que hacía referencia a la persona de la tercera edad, ¿cierto? Y la tercera edad estaba marcada netamente cuando una persona ya dejaba de trabajar, ¿cierto? Entonces, el concepto de adulto mayor engloba a una persona que ya deja de ser útil a nivel social. Y cuando una persona ya entra en tercera edad, si bien se jubila y deja de trabajar, que eso es lo que marcaba el concepto como definición de adulto mayor, te das cuenta que es una persona que sigue siendo papá, que puede ser abuelo, que es tío, que es primo, que es hermano. Entonces le quitaba el rol social, ¿ya? Entonces como están tan empecinados hoy en día, hace mucho rato, del tema de la nomenclatura, la semántica, que es feo decir que una persona, no sé, es sorda, no, la persona tiene un pacuso, ¿ya? Entonces ahí se generó este cambio de persona mayor haciendo la alusión de que es una persona que sigue siendo parte de la sociedad, ¿ya? Y que no es una persona que tiene que quedar del lado de la sociedad. Entonces, es una persona que está o que tiene más de 60 a 65 años de edad. Como definición es eso. Ahora, ¿por qué es 60 o 65 años? Depende de la edad de jubilación. Para mujeres es una, para hombres es otra, ¿ya? Y por supuesto que esto también cambia a lo largo de los países según las políticas públicas que tiene cada uno de estos países. Ya, ese comentario de la edad lo voy a hacer después. Ya, entonces, acá tenemos definiciones que es de envejecimiento y salud, ¿ya? La salud se define como,
por la Organización Mundial de la Salud, de hecho ahí está al final de la clase, la bibliografía, si no me recuerdo, es el estado completo de bienestar tanto físico, mental y emocional, ¿ya? De envejecimiento hay varias definiciones, hay muchas, ¿ya? Definición como proceso fisiológico que inicia en la concepción y ocasiona cambios en las especies durante todo el ciclo de la vida. Ahora, si nos vamos a lo que es definiciones, por ejemplo, según las teorías del envejecimiento, van cambiando. Hay personas o autores que plantean que el envejecimiento de nosotros comienza cuando llegamos a los 18 o 20 años y después ya comienza un proceso celular irreversible, que es cuando se genera o se empieza a expresar un marcador genético específico que indica que nosotros ya vamos en el declive de nuestras funciones, ¿ya? Y ahí para alguna persona que recuerde, ¿cierto?, que a los 20 años podía carretear y podía hacer carrete 48 horas seguidas un fin de semana y el de lunes estaba como si nada, ¿ya? Ya a partir más o menos entre los 20 y 21 años ya se nota una pequeña diferencia, ¿ya? No es tan perceptible, pero sí se nota. Entonces, y lo mismo físicamente, ya la destreza física, o en realidad la capacidad, por ejemplo, resistencia física, los diferentes tipos como de exigencia en un deporte, ya se nota cuando pasas de los 20 a los 23 años, por lo menos. Ya, ahí se nota. Yo por lo menos lo sentí en su momento. Entonces, es algo que es necesario poder ir complementando y avanzando en lo que es el entendimiento del envejecimiento como tal, ¿ya? Después tenemos otra definición, ¿ya?, que te dice que es un proceso continuo, heterogéneo, universal e irreversible. O sea, acá no hay ninguna persona que se vaya a escapar del envejecimiento. Ninguna, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ciertas enfermedades que están asociadas con el envejecimiento? Tienes, por ejemplo, una articulación que envejece, ¿cierto? Que nosotros, en realidad no nosotros, los médicos le llaman que es un desgaste articular, que es un proceso degenerativo, ¿ya? O sea, a estos tipos hay que decirles que es un proceso normal, natural, que es parte del proceso biológico de cualquier tejido que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? O sea, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que envejecemos? Cuando nos damos cuenta que tenemos alguna arruguita, cierta línea de expresión, cuando nos salen caras, por ejemplo, en la barba, en el pelo, ¿ya? O sea, y tú te das cuenta y dices, oh, estoy envejeciendo, pero en realidad es un proceso que comenzó antes. Y la forma en la cual nosotros nos damos cuenta que la gente envejece, ¿cierto?, en las articulaciones, por lo menos, es a través de la artrosis, salvo cuando tienes algún proceso patológico como una artritis reumatoidea juvenil, por ejemplo, que uno tiene niños, generalmente niñas, ya hace más o menos como 3 a 1, como por 3 niñas sale un niño con artritis reumatoidea. Claro, por supuesto que vas a tener un desgaste articular acelerado por el proceso inmunológico consecuente, ¿ya? Entonces te dice que determina una pérdida de la capacidad vital de adaptación de forma progresiva, y eso es súper esencial para entender el envejecimiento, la adaptación. Nosotros cuando envejecemos, nuestro cuerpo va perdiendo la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias, contextos. Por ejemplo, ¿todos han tomado leche alguna vez en la vida? ¿Sí? ¿Leche? Yo me ¿Sí? ¿Hay alguien que le caiga mal la leche hoy en día que anteriormente no? Ya. O sea, ¿ustedes piensan que ustedes se volvieron o que siempre fueron intolerantes a la lactosa y no sabían? No, ¿ya? Porque eso tiene que ver con el proceso de envejecimiento del epitelio gástrico. Y por supuesto, cuando tienes un deterioro del epitelio gástrico, ya sea por el envejecimiento, por un proceso patológico, las enzimas que degradan la lactosa no funcionan como deberían, ¿ya? Y quizás no son solamente las enzimas, ¿ya?, del estómago, son quizás también parte de los nutrientes del intestino que están generando, o cosas que nosotros comemos, que generan inflamación del intestino y que nos evita poder procesar de buena forma la lactosa. Y eso nos genera el malestar gastrointestinal, ¿ya? Entonces, o sea, son cosas que pensando, no sé, bueno. Pero el punto es ese, ya lo mismo la gente que genera resistencia a la gliadina, que es la proteína de la harina de trigo, que te genera, claro, que tú seas celíaco. Es lo mismo, son personas que pueden nacer con un marcador genético que te expresa la enfermedad y hace que tú seas celíaco y que por lo tanto tengas esa resistencia contra la gliadina y que tu cuerpo no sea capaz de procesarlo, ¿ya?
Pero si en lo largo del tiempo tú desarrollas la enfermedad, no es por causa genética, es por una sobreexposición y tu cuerpo perdió la adaptación para poder procesar esa proteína. Sí, ¿ya? Y eso puede ser por sobreexposición o porque hay otra cosa que baja la enzima y no te permite procesar la... ¿Le pasó esto? No te permite procesar la proteína del gluten. ¿Ya? Y eso pasa, por ejemplo, también en las personas que empiezan a ser más alérgicas, por ejemplo, más adultos que los adultos. Es que también, pues, porque al final si tú le agregas otras cosas más, por ejemplo, no sé, de niño a adulto, tienes sedentarismo, duermes peor, tienes grasa en... Estrés. Ya, es que sí, de hecho voy para el estrés. Pero tienes, por ejemplo, grasa en, no sé, intestino, ¿ya? Que genera un aumento del factor, digamos, de activación del sistema inmunológico, ¿cierto? Súmale el estrés, como dijo la Camila. Entonces eso al final, ¿qué genera? Que ante un estímulo menor de un alérgeno ambiental, la respuesta sea más exagerada. Entonces ahí tienen las personas con rinitis alérgica, ¿cierto? Que son, antiguamente eran estacionarias, ahora son de todo el año, ¿ya? Pero el tema tiene que ver con nosotros con un cambio estacional que quizás la primavera o el proceso de polinización de los árboles aumentó en el tiempo. Ya antes era solamente septiembre, entre comillas, septiembre, octubre. Hoy en día ese proceso se extendió desde agosto, septiembre hasta enero, febrero, ¿ya? Pero también tiene que ver con una respuesta de nosotros de una mala adaptación por netamente estilo de vida. Ahora, por supuesto que hay personas por disposición genética que pueden generar eso, sí, sin duda, puede ser, ya no digo que no. Pero tiene que ver con eso, ya con ese proceso de adaptación. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te enfermas, cuando tienen la edad de ustedes, ¿cierto? A cuando se enferman cuando son más viejos. Por supuesto que cuando te enfermas, no sé, de un resfriado, el resfriado cuando 70, 65 años te tira a la cama y no te puedes salir de la cama en una semana. Pero en cambio nosotros no, porque todavía tenemos un proceso de adaptación. Nuestro proceso de replicación celular todavía sigue siendo efectivo, ¿ya? Y eso es lo que te marca el envejecimiento. ¿Por qué? Porque hay un desgaste de la maquinaria de replicación celular que llega hasta un cierto punto donde ya no es efectivo para repararte una pequeña cicatriz que te hiciste en la piel y te va quedando una marquita. ¿Por qué? Porque la capacidad de adaptación del material genético se fue perdiendo. Ahora, no sé si nosotros vimos un video en una clase, según yo sí, del taller de lectura de artículos científicos el año pasado, creo que sí, sobre estas teorías de los telómeros. De hecho, eso creo que no está en la clase. Sí. De los telómeros, por ejemplo, que los telómeros te marcan, o es un marcador, digamos, de vida, se podría decir. Cuando tú tienes los telómeros más cortos, tu vida es más corta, tu vida es de peor calidad porque tienes una predisposición a enfermar y a contraer enfermedades como graves. Sí. Pero en un estudio hecho con ratoncitos, ¿cierto? Se vio que cuando el ratoncito hacía ejercicio, los telómeros se alargaban y podía vivir más tiempo, ¿ya? O sea, a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Entonces, acá viene el concepto de envejecimiento exitoso, que probablemente va a aparecer en la clase, si mal no recuerdo. De hecho, la revisé, pero ya donde estaba como echando el rato de la prueba se me fue, la verdad. Pero lo que se llama envejecimiento exitoso, ¿ya? Tiene que ver con llegar, ojalá, a los últimos años o sea, los últimos días de tu vida sin discapacidad, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden, no sé, tener un ejemplo de envejecimiento exitoso cuando tienes una persona con, no sé, 80, 90, 95 años que juega tenis, que levanta peso, que hace tai chi en Asia, que practica kung fu, ¿ya? Que es capaz de poder jugar con los nietos, con los amigos, etc. Pero, profe, eso sin una discapacidad, pero no una enfermedad, como debilidad, ¿no? Igual puede ser sin, como también con, pero que no genere discapacidad. Mira, bajo este mismo concepto, ahí está el tema de los telómeros. Bajo el mismo concepto de adaptación, ya si tú tienes una persona que tiene una enfermedad, puede ser ya por el estilo de vida, sí, puede ser. Pero también piensa que cuando se va desgastando el material genético, empiezan a aparecer enfermedades porque se pierde esa adaptación. Ya. Entonces, imagínate la diabetes. Tu cuerpo es capaz de producir insulina, ¿cierto? Hoy día normal, pero después puede pasar en un futuro que la corteza suprarrenal se vea deteriorada y que no sea capaz de poder generar la insulina suficiente. O sea, hormona para el procesamiento con la insulina, ¿ya? Para hacer como el loop completo. Entonces al final después es, oh, ¿eres resistente a la insulina? No, porque al final la calidad o la cantidad de la insulina que produce tu cuerpo por ese proceso de adaptación puede ser que no sea suficiente.
y puede ser que llegues a 80 o 90 años con diabetes, pero no te limita en realidad. Ya. Pero ahí es relativo, sí. Ahí desconozco si, por ejemplo, la población asiática, de estos, digamos que son longevos que viven más de 100 años, de hecho hay datos de personas que viven 130, 120 años, y no en malas condiciones, al contrario. No sé si es que hay datos de que tengan comorbilidades o no, lo desconozco, de verdad que lo desconozco. Porque al final el arroz que comen los chinos es el mismo que comemos nosotros. Entonces, ¿por qué ellos viven 100 años y nosotros no? Que comen ratones. Es que comen de todo en realidad, no sé. Pero la calidad de vida. ¿Dónde está la 5 horas? Es que yo creo que está más relacionado con calidad de vida. Más que Porque otra cosa. normalmente las personas que viven más de 120, 130 son adultos que encuentran, no sé, que viven en el campo, que se han alimentado toda su vida de forma orgánica, no tienen tanto acceso a las necesidades de las ciudades, como que... Yo igual creo que va por ahí. Porque esto, si ustedes... Hay un no sé si es un estudio, la verdad, yo lo vi en un documental del cáncer. O sea, el cáncer en pacientes, así como psiquiátrico, pues, así como ya, no sé, clínica del Carmen, no hay cáncer, pues. No hay cáncer. Y el punto es por qué no hay cáncer, porque ellos están viviendo en su vida, en su mundo, en su burbuja, y no están sometidos al estrés que nosotros llevamos el día a día. Puede ser que el cáncer es psicológico, o sea, como que parte de como una afectación psiquiátrica, o sea, mental primero... Y después te genera alteración para el organismo. Y al final, ¿qué provoca? La pérdida de la adaptación. Entonces, Así como que uno está predispuesto. es que sí, sin duda. Bueno, y las otras teorías que son parte del envejecimiento es que nosotros, desde que nacemos, ya estamos en un proceso de envejecimiento. Continuo, heterogéneo, universal e irreversible. El cese de la segregación de la hormona del crecimiento, ya, y por eso se dice que más o menos a los 18 o 20 años empezamos en un proceso de envejecimiento porque ahí perdemos esa hormona del crecimiento. Salvo que, y ojo con esto, hagan ejercicio. Y sobre todo ejercicio de fuerza. Hay un video dando vuelta, que de hecho lo compartí hace rato en redes sociales, yo sé que muchos de ustedes no me siguen en redes sociales. Síganme. Follow me. Pero el punto, Si me siguen, yo te sigo. el punto es que una señora de 72 años ya comenzó a hacer ejercicio Sí, lo vi. hasta los 72 años. Sí. Y después te la muestra, de hecho flaquita, la señora se caía, tenía pésimo equilibrio, Sí. y empezó a hacer ejercicio de fuerza levantando peso, Sí. y después parecía que había rejuvenecido como 30 años. O sea, era increíble. Después estaba como el David, así. Claro. Mejor de hecho. Como el Torito. Estaba como el Torito. Entonces, el punto es que cuando nosotros hacemos ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza, nuestro cuerpo genera la hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento tiene directa relación con el tema de los telómeros. ¿Ya? Obviamente el ejercicio aeróbico igual, pero tiene más relación la hormona del crecimiento a través del ejercicio de fuerza para alargar los telómeros. ¿Ya? El lunes empieza. Todo dice lo mismo. El lunes empieza ese Lo otro es pérdida de la capacidad de regeneración de los daños moleculares. Es decir, nosotros a medida que nacemos y comienza este proceso exponencial desde la concepción, con el proceso de replicación celular, ¿cierto? Llega un punto donde el material genético se fatiga y no sigue generando replicación celular, o si es que lo hace, viene con errores. Y ahí puede ser que por genética puedas tener hipertensión, diabetes, pero es muy poco probable en realidad. ¿Ya? Y lo otro es el comienzo del programa de deterioro genético de los telómeros. Acá hay una teoría, ya dijimos que el ejercicio alarga los telómeros, ¿cierto? Sobre todo el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza, se supone que más el de fuerza que el aeróbico, en teoría. Pero la cosa es que nosotros tenemos, a través de esta teoría, tenemos un marcador de muerte. Es así, es un marcador de muerte. O sea, en nuestros genes, en el ADN, hay una expresión genética o un lugar en un cromosoma que te dice cuándo tú vas a morir. Y eso está, todos lo tenemos. El problema es que ese marcador se activa cuando tú caes en una enfermedad grave y tu cuerpo no es capaz de adaptarse a esa enfermedad. Se comienza a expresar el marcador y te vas a morir sí o sí. ¿Ya? De hecho, eso es así, está científicamente comprobado. Claro. Como que se enferma una persona y Exacto. aparecen muchas enfermedades. Exacto, ya. Entonces, ¿por qué pasa justamente en la persona mayor? ¿Ya? Es que porque probablemente empieza esta pérdida de la capacidad vital de adaptación y quizás empiezas a acumular esto y esto.
¿ya? Entonces hay personas que te plantean que estas diferentes teorías, si bien son como uniformes, está una por acá, otra por acá, hay muchos que te dicen que esto está todo intrínsecamente relacionado y separarlo una de otra vendría siendo como un error en el proceso, digamos, de entendimiento del ciclo completo de vida, de la vida, o sea, concepción, vida, muerte. Las edades, ya esto es netamente introductorio, cronológica, desde el nacimiento, biológica, la edad, ¿cierto?, que tienen nuestros órganos vitales, ¿ya?, que también envejece, la estrangulación también envejece, el cartílago también envejece, ¿ya?, la psicológica y la social. La social tiene más que ver con el rol que tenemos nosotros. Entonces por eso fue que se generó, como les comentaba, el tema del cambio de persona mayor, perdón, de adulto mayor a persona mayor, porque al final la única diferencia era si que esta persona trabajaba o no trabajaba, y más que trabajar o no, es si que estaba jubilado o no estaba jubilado. Entonces tenemos esto, y esto es súper relevante. Ustedes cuando les toque ir a pasantía en cuarto, cuando tengan que ver personas de un ELEAM, establecimiento de larga estadía del adulto mayor, puede ser que vean personas en esta situación dependiendo de dónde vayan. Yo tuve la experiencia de pasar por pasantía de 3 ELEAM, ¿ya? Uno en el hogar Betania en Pudahuel, donde veías personas como ella, más deterioradas, y casi la mayoría de las personas lo único que hacían era estar sentados todo el día. Todas las personas con riesgo de caída, todas las personas con algún tipo de deterioro cognitivo, ¿ya?, por el contexto de estar en este lugar en Pudahuel. De hecho, el jefe de carrera de Eduardo Vergara estaba en el kinesiólogo de Eduardo Gaya en ese tiempo, ¿ya? También tuve la oportunidad de pasar por el hogar Espíritu Santo, que está acá en Independencia, ¿ya?, donde, claro, tienes una mezcla de personas que son funcionales, personas que no son tan funcionales y personas que están postradas, que son como las que están en peores condiciones. Entonces, por supuesto que las personas que están en esta condición de funcionalidad más independiente, hasta que inclusive tienen permiso para poder salir del ELEAM, para hacer sus compras, ir a hacer trámites, ir a médico, etc., son personas que han tenido un estilo de vida distinto. Son personas quizás con algún estudio universitario, personas que, no sé, se mantuvieron bien físicamente a lo largo de sus días, ¿ya?, y están bien cognitivamente, pero también tienen logrado, como cara a la moneda, donde tienes personas que quizás están con alguna alteración más cognitiva, que tienen alteraciones de conducta y que los familiares no lo pueden cuidar porque al final te genera un desgaste mayor y lo van a dejar allá. O sea, puedes ver ambas realidades. Y en el hogar Buen Samaritano, que está en Ñuñoa, creo, o Providencia, por ahí debe ser Ñuñoa, la realidad es totalmente distinta. O sea, allá yo recuerdo que vi a una persona postrada, no recuerdo por qué estaba postrada, no recuerdo, pero cognitivamente impecable, impecable. O sea, tú puedes hablar del universo, de la vida con esa persona sin ningún problema. Pero, y de hecho la mayoría era así, pero la mayoría, por ejemplo, de personas que estaban allá en ese hogar eran personas más de esta índole. Entonces, por supuesto que el estilo de vida, el estrato socioeconómico acá pega súper fuerte. No sé si alguna vez han escuchado el concepto de Senior Suite, que es una especie como de departamento, se podría decir un lugar donde tú pagas una mensualidad más o menos alta y haces tu vida normal, pero estás al cuidado de ciertas personas. Es lo mismo que un hogar, pero esto ya es como a veces uno siente la diferencia. Entonces, como les decía, la diversidad. O sea, hay ciertos entornos físicos y sociales que por supuesto van a generar esta brecha de lo que les estaba comentando. O sea, para mí, cuando yo fui al hogar Betania, no me gustaba ir al hogar Betania. No, porque esto, la realidad es súper chocante ver personas que están todo el día sentadas, están mirando al horizonte, no interactúan entre ellas, no conversan. Uno se separa, hay que estar atento a que no se te vaya a caer, ya, entonces, complejo. No, a mí no, la verdad no me gustó ver esa realidad. Entonces tenemos brechas sanitarias, ya, los roles asignados según género, por la educación que muchas personas han tenido, y por supuesto que los avances tecnológicos, donde tienes ciertas personas, ¿cierto?, los más jóvenes, que somos más adeptos a usar la tecnología, y el resto va quedando atrás. Entonces van quedando mucho más sectorializados, parcializados, y no se logran adaptar, por ejemplo, no sé, al cambio del consultorio que te dice que tenías que ir a las 4 de la mañana a hacer fila para sacar hora, y que ahora tenés que llamar por teléfono, ¿ya? O que tenés que pedir la hora por internet. Entonces, todo eso al final va sumando. Y por supuesto que sectores más rurales, o sectores mucho más retirados ya de los lugares donde puedan tener acceso a servicios sanitarios.
eso también es relevante. Ahora, para la población asiática, como comentaba Paulo, quizás es distinto. Quizás es mejor que tener un servicio sanitario cercano. Y lo otro, por supuesto, la estimulación cognitiva. O sea, de acá lo presto para discusión y quizás volvemos a retomar el tema más adelante. ¿Qué piensan ustedes de la edad de jubilación que la quieren subir? De 65 a 70 años hombres, 60 a 65 años mujeres. ¿Qué piensan de eso? Los mantienen ahí más activos.